A Jesús no le interesaba restaurar Israel, a Jesús le interesaba restaurar Edén. Y tú dices, ¿cómo así? Sí, a Jesús no le interesaba restaurar Israel, le interesaba restaurar el Edén. Edén era lo que él quería volver a traer a la tierra, no a Israel. Israel era un proyecto a través del cual él podía recuperar las naciones, pero Israel le falló. Así que él tuvo que convertir a Israel en un medio para poder seleccionar un grupo de seres humanos con los que él pueda reconstruir Edén. Esos somos nosotros los cristianos. Pero tú te das cuenta que Jesús quiere volver a traer Edén. ¿Por qué? Porque Él está hablando siempre en sentido escatológico. Él nunca está hablando de que, bueno, gobernaré las naciones y las naciones bajo mi puño. No. Cuando venga el Hijo del Hombre y sean reunidos de todos los confines de la tierra, y siempre habla de ese juicio. Dice, ¿pero qué surge después del juicio? Edén. Eso es lo que Jesús quiere volver a restaurar en la tierra. Y Edén tiene algo interesante, que es un concepto claramente hedonista en todos los sentidos. Edén es placer, es vivir y vivir contento. Es vivir disfrutando todo lo que Dios creó para vivir. Entre eso, el sexo, obviamente. Buenas, buenas. ¿Cómo está Jesús? Bien, ¿y tú, Jonathan? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal Bien, todo por bien, allá? gracias a Dios. A full acá en medio del día laboral hicimos un parate para charlar un poco un tema importantísimo. Claro. Así que nada, que va a estar bueno. Hola, Yelitza. Bueno, ahí está. Ay, espera, vamos a abrir la cámara porque sé que No hay están problema, grabando no hay ahí. problema. Ahí está, ahí está. Hola, hola, gracias Jonathan, gracias por Bueno, permitirme escuchar. no hay Adelante. problema, no hay problema. Puedes participar, opinar. Acá Jesús tiene más para decir, pero bueno, todos podemos colaborar con algo. No, no la retes, ¿eh? Ella puede decir mucho y se puede Bueno, guindar. bueno, dale, Así dale, a full, que a full. vamos a, Sí, vamos como a, yo, a suponer que después de la reflexión dale, podemos... yo quiero empezar la charla con un texto. Por ahí me haces un Dale, exégesis, por ahí me decís, o me decís algo del texto, después vamos como a ver cómo decanta el texto. dale pues, adelante. Dice, no voy a decir dónde está, ya te vas a dar cuenta. Dice, eh, todas las cosas para los puros, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Y sigue, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes y bueno, dando una serie de consejos muy prácticos, muy útiles para la vida, para la iglesia. Pero me interesó esto de, respecto de los réprobos, que Tito, porque es una carta dirigida a Tito, que Tito hable de acuerdo con la sana doctrina. Y es algo que veníamos pensando, veníamos reflexionando el término sana doctrina y cómo se usa generalmente en la jerga evangélica general este término. ¿Qué opinas vos? Gracias, Jonathan. Bueno, yo no sé cómo haces tú, porque cuando yo te digo, vamos a hablar de un tema, tú de una vez tienes el pasaje, eso a mí me gusta, ya que te voy a ser honesto, yo soy muy malo para encontrar como un pasaje exacto del tema, yo soy como mucho mi área y me quedo en mi área. Pero un título que a mí se me había ocurrido cuando te hablaba de este tema de la conversación de hoy era El lado oscuro de la sana doctrina, pero esta sana doctrina entre comillas. Y uno diría, ¿por qué? Tú bien lo dijiste, es algo que se utiliza mucho en la jerga evangélica hoy en día, pero algo que a mí me preocupa es que la gente realmente esté entendiendo qué es la sana doctrina. Porque lamentablemente se ha convertido en una especie de sello ah, exclusivista de un tipo de congregación en donde, hermano, usted viene a esta congregación y usted va a encontrar, entender todo en la Biblia, usted va a encontrar una enseñanza
bíblica, siempre les gusta usar ese término, bíblico, 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 pero cuando realmente te metes con lo que ellos enseñan, tú dices, pero la Biblia no dice eso. Entonces, el problema con el concepto de sana doctrina es que se vuelve una especie de gancho eh, teológico, porque suena muy teológico, para atraer a aquellas personas que sienten que ya han sido engañados y que no quieren continuar en el error. ¿Ok? Mm. Sí. Entonces, el problema, Déjame aportarte algo antes que te estás metiendo en el meollo un poquito bastante, pero déjame aportarte algo del texto que me parece a mí que está bueno ponerlo sobre la mesa. Que este texto no está hablando de doctrina teológica o doctrina teórica o aspectos teóricos, digamos, de la teología, sino que está hablando de algo práctico, porque está hablando de gente que es reprobada, que es incrédula, que está corrompida, que tiende al pecado, que tiende a la disolución, y está contrastando con una sana doctrina de hablar de acuerdo a la sana doctrina, que es el consejo hacia lo bueno, o sea, hacia la sobriedad, hacia serio, a ser prudente, al amar, etcétera. Entonces el contexto de la sana doctrina no es la teología acá en este versículo, o sea, es la vida práctica. Entonces, ¿cómo crees vos que llegamos a usar el texto? Acá, pues, no sé, desde el griego vos me puedes decir mejor qué es lo que está diciendo cuando dice sana doctrina, pero ¿cómo pasó eso de que agarramos la sana doctrina para catalogar a una iglesia que es de sana doctrina por meramente lo que cree, meramente su teología, bibliocéntrica, eh, dispensacionalista muy probablemente, eh, bueno, y otros ismos también que seguramente se le pueden aportar, a lo que yo creo que por ahí el cristianismo tiene que ser más diverso y más flexible en esos aspectos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos eso para empezar, digamos? escuchaba, fíjate que diste un punto muy importante, muy, muy importante, que es en qué momento dejó de ser una manera de vivir y se convirtió en una manera de pensar, de hecho, ¿no? Yo escuchaba en estos días a un teólogo reformado que creo que daba en el blanco cuando dijo, hoy en día hay que tener mucho cuidado de aquellos que pregonan tener sana doctrina y no tienen ni siquiera formación, porque en sí, te van a usar esa frase para hacerte creer que ellos tienen algo distinto y más puro y más cercano a una realidad bíblica. Y él ahí no se estaba refiriendo para nada a lo que uno sabe, vamos a decir, cierto tipo yo no los llamo pastores, los llamo predicadores, predicadores bastante populares en el mundo, sobre todo latinoamericano, que es el mundo del que nosotros venimos. Y sabemos que ellos no pregonan la sana doctrina, si queremos usar el término como lo utiliza hoy en día los evangélicos, precisamente porque sus predicaciones contradicen la Biblia. Pero ellos son como muy obvios en que no es sano lo que enseñan. Fíjate, pero no es tan obvio del segundo grupo hasta el que este teólogo se refería. Porque él dice, el problema con el segundo grupo es que fácilmente la gente dice, ah, esos de allá, por dar un ejemplo, a mí no me gusta dar ejemplos, dar nombres, pero en este caso creo que lo amerita. Guillermo Maldonado no es de sana doctrina. Bueno, es muy obvio. Muchos que estudian el perfil de Guillermo Maldonado llegan a la conclusión muy rápido. Pero entonces otros brincan y me dicen, no, pero eh, él, por ejemplo, tenía un problema con un predicador llamado, creo que era Will Grant, y él decía que este predicador es un neocalvinista que pregona ser de sana doctrina y que mucha gente cree que es de sana doctrina. Y él decía, él tampoco lo es. Entonces, me llamaba la atención porque algunos podrían decir, pero ya va, los dos son totalmente distintos. Maldonado es un excéntrico multimillonario que trasquila las ovejas en términos coloquiales y Will Grant predica el dogma protestante conservador norteamericano. ¿Cómo me podrías decir entonces que eso no es sana doctrina? Porque resulta que el dogma conservador norteamericano tampoco es bíblico. Entonces, allí es donde el lado oscuro de la sana doctrina empieza a manifestarse, porque es fácil identificar a un ladrón que se viste de ladrón, pero ¿cómo identificas a aquel que se viste de ejecutivo, que también es ladrón? ¿Cómo identificas a aquel que dice que te va a ofrecer algo real con toda una... esto me recuerda un ejemplo que hicieron una vez
un experimento social, creo que lo habían hecho en una universidad, unos jóvenes cuando decían que ellos llegaban a la gente, la abordaban en la calle, ¿sabes? Esas personas que se graban con este tipo de bromas pesadas o en ocasiones experimentos sociales que se ponen y se visten de una manera y hacen preguntas a la gente en la calle, ¿no? El joven, creo que era un youtuber, sí, sí, era un youtuber, agarraba a la gente de dos maneras. Llegaba vestido normal, así, una franela, una gorra, con una libreta en la mano, le llegaba a la gente en la calle y le decía, disculpa, ¿me podrías responder unas preguntas? Por ejemplo, ¿qué harías tú? ¿Qué opinas tú sobre la pandemia, sobre la, ¿cómo se llama? La erupción del virus de los zombies de Corea? Y la gente lo miraba y se reían y seguían, no lo ignoraban. Le llegaba y le decía, disculpa, ¿qué me puedes decir tú sobre el brote que ha habido ahorita en China, que lo han llamado como el virus zombie, y la gente camina rara, que no sé qué, y la gente no le prestaban atención. Decían, bueno, me estás tomando el pelo, ¿cómo que zombie? ¿No? El tipo hacía eso. Luego, él volvía a hacer la misma pregunta, pero esta vez se vestía con una corbata, con una chaqueta, se ponía unos lentes, se ponía bien arreglado y encima tenía alguien atrás con una cámara profesional y un micrófono en la mano. Él volvía a hacer el mismo experimento. Se le acercaba a la gente y le decía, disculpa, ¿qué opinión me puedes dar sobre el brote de zombies que hay ahorita en Corea del Norte? Ay, bueno, Corea del Norte es un país bastante corrupto, ustedes saben, podría surgir cualquier tipo de brote allá, espero que la gente esté bien. La gente le contestaba totalmente diferente. Caían en la trampa de que la pregunta era la misma, de que era una broma, pero lo que cambiaba era el aspecto de él, la forma en la que también procedía, porque antes tenía una libreta con un lápiz y posiblemente hablaba con una jerga un poco más natural a la hora de dirigirse a las personas. Ya vestido con corbata, habla un poco más, con un poquito más de pulcritud, les dirige a la gente con las palabras más correctas, tecnicismos también. Hay una diferencia cuando uno le explica a una persona, que eso es un término que la Real Academia Española lo llama cantinflear, que precisamente viene de Cantinflas, del comediante mexicano, donde precisamente él hacía todo un meollo de palabras y parecía que decía algo, pero no estaba diciendo nada, simplemente estaba diciendo tecnicismos y parece sonar intelectual, pero no lo es. Yo te diría que ese fenómeno de este experimento social y de Cantinflas sucede exactamente hoy en día con el término de la sana doctrina, Mira, porque interesante. parece comprometerte a que esta persona me va a dar una sana doctrina simplemente porque no hace lo que hace el otro, porque no pide diezmo, pero cuando tú analizas su teología, sigue teniendo problemas. Porque fíjate una cosa, eh, tú bien dijiste que la sana doctrina en el pasaje que leíste de la Biblia no se refiere a teología, ni a una forma de pensar, se refiere a una forma de proceder, a una forma de accionar, ¿no? Correcto. Pero el Nuevo Testamento insiste mucho en tener cierto tipo de capacidades a la hora de estudiar el texto bíblico. Eh, Se exige un espíritu apologético, ¿ok? Es decir, las capacidades que tenemos de defender la fe, eso es muy propio del cristiano. Pero hay un ejemplo que yo oigo mucho que la gente cita, está en el libro de Hechos de los Apóstoles, como se conoce coloquialmente, que es el caso de los hermanos de Berea. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque por lo menos yo que estoy metido en unos, debe ser como 7 ahorita, un poquito más, incluyendo los anglosajones, pero en español debo estar como en 7 o 5 grupos de teología de Facebook, de los cuales yo participo enteramente en dos o tres, porque los 5 no vale la pena abordar los 5. Lo interesante es la cantidad de veces a diario que alguien hace una pregunta y surgen 3 grupos de personas. Es algo que te diría, Jonathan, te puedo enviar un capture de pantalla de cada publicación y vas a ver los 3 grupos de personas. Vas a ver un grupo de personas, ponte que la pregunta sea X. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Un domingo, un jueves, un viernes, un miércoles? Es una pregunta legítima que se ha discutido también en el mundo académico, totalmente. Primer grupo. Hermano, usted le tiene que preguntar eso al Señor cuando usted se muera. Es el yo no sé, pero tampoco quiero que sepa. Ese es como yo defino ese grupo. Ese es un grupo que lo vas a ver siempre. No necesariamente te hablan de esa forma, a veces te hablan de otra manera. Bueno, Señor, ¿quién eres tú para cuestionar la Biblia? Mejor enfóquense en su salvación.
Eso es, no tengo la más remota idea de la respuesta, pero para decir algo te digo que no sepas nada. Eso es, básicamente. O sea, hay que ser honesto. Ese es el primer grupo. Sí. El segundo grupo es al que yo denomino el grupo de sana doctrina. El grupo de sana doctrina, es una persona que te va a dar el típico argumento. Ah, Jesucristo resucitó un domingo y ya. Lea su Biblia, Mateo, tal, no sé qué. Este grupo generalmente da un versículo bíblico, me parece que es un poquito más enfocado en ese sentido, pero este grupo tiene una cualidad bastante interesante, que es que siempre te van a dar las citas bíblicas según la Reina Valera 60, sobre todo si es hispanohablante. Y segundo, que esa persona posiblemente esté repitiendo el sermón de alguien, pero nunca, jamás te da fuentes, jamás. Nunca te dice de dónde sacó la idea, siempre te va a decir, esto dice la Biblia y listo. Es yo los llamaría los de los versículos, porque lo que te van a poner es como 200 versículos y te van a decir esto es lo que significa. Sí. Pero Sin hacer la realmente tú no. exégesis. Exacto. No tiene exégesis, para nada. No tiene nada de exégesis. Te están lanzando, te están escupiendo la Biblia en la cara. O sea, te está diciendo es como que, porque lo gracioso es que el primero le da pie al segundo. El primero te dice, el Señor no lo ha revelado. No, no, sí lo reveló, aquí está. Y te lanzan la Biblia por la cabeza. ¿Ok? El tercer grupo es un grupo un poco más especulador, pero que le gusta llevarle la contraria a los otros dos primeros. O sea, él te va a proponer otra postura y generalmente se va por otra línea. O sea, yo los llamo mucho los místicos. A mí el Señor me reveló una vez que Jesús, de hecho, nació en tal fecha, y eso quiere decir que si pones a Tauro aquí, que no sé qué, te va a dar la fecha de que él murió en el mes de Piscis, una cosa así. ¿De dónde sacaron eso? No tengo la más remota idea. Pero siempre los ves. Siempre los ves en Facebook. Hay más grupos. Tú me dirías, ¿esos son los únicos? No, hay más, hay como cinco. Lo que pasa es que estos tres me llaman la atención porque estos tres son recurrentes. Yo pertenezco al último. El último es obviamente el de la metodología. O sea, yo le coloco a la persona una referencia y la referencia con su metodología y qué autores tiene que leer para analizar un poco mejor el contexto o qué artículos le recomiendo un video en YouTube. Está el cuarto, que generalmente es el que choca conmigo, que son investigadores, pero no de mi línea, ya que la perrita estaba ladrando. Ok, Bueno, entonces, escúchame, antes que me dime. sigas, ¿me puedes definir el dogma conservador norteamericano? Sí, podríamos decir que es básicamente la enseñanza que se puede arrastrar de la Inglaterra protestante y a su Ujú. vez de la Iglesia Reformada Escocesa, porque es donde yo más he ubicado el origen de muchas ideas. Eh, Podríamos decir también que está abocado meramente a la Confesión de Westminster, ¿ok? Y sigue una línea, es una línea reformada protestante, pero tiene características muy similares. Por ejemplo, y esto es gracioso, ¿no? Pero es una realidad que tú lo ves mucho en ese tipo de doctrina. Ellos casi nunca te citan nada detrás de Nicea. Es de Nicea para acá, no de Nicea hacia allá. O sea, todo lo que estableció el concilio de Nicea, eso es lo que vale para acá. Lo que está de Nicea hacia atrás, no es así. Lo sé, de hecho, lo sé de forma muy personal, porque cuando yo visité el ETS, que es el Edinburgh Theological Seminary, ese es un seminario teológico de Edimburgo que está aliado con la Universidad de Glasgow, no pertenece específicamente a la Iglesia Reformada Escocesa, pero sí le responde a la Iglesia Calvinista, si mal no recuerdo. A diferencia de la Universidad de Edimburgo tiene la ventaja de que no está afiliado a ningún organismo religioso, ninguno, y sigue perteneciendo al Estado. Entonces, obviamente, las ideas de la Universidad de Edimburgo son más liberales, por cuanto no tienen a quien darle ningún Claro. tipo de responsabilidad de ningún tipo. El ETS no es el caso, porque el ETS está afiliado a la escuela, a la Iglesia Reformada. El problema con esto, y es algo que insisten los alumnos, es que muy posiblemente te encuentres con el choque de que muchos ministros que vienen a hablar de acá van a hablar de Escocia hacia acá, de ¿cómo se llama? El credo de Westminster hacia acá, de Nicea hacia acá. Y fíjate que
Hoy en día en la academia, un estudio muy interesante que se hace dentro de la historia del cristianismo es hacia Nicea atrás, el judeocristianismo del siglo I hasta Nicea, donde tú te das cuenta de que hay muchas ideas muy interesantes allí dentro que son importantes para entender el judeocristianismo del siglo I. Por ejemplo, el judeocristianismo del siglo I es sumamente abierto a la literatura apócrifa. Ellos leían Enoch, leían Jubileos, leían los libros, ¿por qué? Porque no había un canon todavía como tal. No, no lo había. El canon empieza a plantearse, pero no es que está estandarizado, no es un canon oficial todavía. Por otro lado, Judas antes, cita la asunción de Moisés. exacto, Judas cita la asunción de Moisés, que sí, sí, pero me refiero, Tertuliano, Orígenes de Ah, Alejandría. Ellos citan a Enoch, lo llaman escritura sagrada, entonces ellos no tienen problema con el libro, realmente. claro. En los escritos de la patrística, te encuentras con algunos conceptos que también apoyan cierto tipo de teologías y hay combatimientos, por ejemplo, el concepto de que el logos, el logoi en griego del Evangelio de Juan es un concepto de dos poderes en el cielo, aunque no lo definen exactamente así, pero se sabe que esa es la tesis. Antes de Nicea está bastante claro, antes de Nicea predomina un binitarismo que poco a poco se va a transformar en un trinitarismo cuando se define un poco más la neumatología, cuando se estudia el Espíritu Santo, pero en un principio ellos tienen claro que Jesús es una hipóstasis de Yahvé y todo lo que eso abarca, que yo lo he comentado varias veces contigo. Entonces lo interesante está en que antes de Nicea no se establecen ciertas ideas del todo. Se pueden discutir, pero no se establecen. Por ejemplo, antes de Nicea, uno puede estudiar mucho mejor el concepto de María, la madre de Jesús, porque ya empieza a desarrollarse una teología que la iglesia romana va a tomar de lleno, que es la Teotocos, la mamá de Dios. Entonces ellos empiezan a discutir si María es la madre de Dios, entendiendo que Jesús es Dios, entonces por lo tanto ella es el receptáculo de la vida de Jesucristo, entonces es la mamá de Dios y de alguna manera aunque los romanos lo van a llevar a cierto extremo, María efectivamente es, por lo menos en teología, la madre de Dios, ¿ok? Por cuanto es la que pare a Dios encarnado, eso lo entiendo. Pero es una teología que se desarrolla antes de Nicea, o sea, creo que es del siglo III más o menos. Y del siglo IV toma más fuerza, es la teología de la Teotocos. Lo interesante es, si tú no estudias Nicea hacia atrás, muy probablemente des por sentado lo que afirman en algunas áreas en Escocia, que la iglesia cristiana no nació en el siglo I, nació en el siglo IV, que es lo que ellos afirman. Y eso para mí es un problema, porque entonces estaríamos diciendo que se desarraigan por completo todas las raíces judías del cristianismo. Se creía fuertemente a nivel histórico que Juan y Pablo tomaban ideas gnósticas del cristianismo gnóstico, como el concepto de la lucha entre el bien y el mal, la predestinación en la epístola a los Efesios. Se consideraba que Juan era helénico, de hecho, que metía conceptos helénicos como lo es el logos, usando a Zeus como referencia, todo eso, hasta que se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Una vez que se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, ya se desechó esa idea, porque los manuscritos del Mar Muerto son judíos y toda la teología de los manuscritos del Mar Muerto es apocalíptica y coincide con los escritos de Pablo y con los escritos de Juan. Entonces, ya se sabe que Juan no es gnóstico, no recoge sus ideas del gnosticismo y que además Juan está tomando una idea enteramente judía para explicar a Jesús. Entonces, si nos quedamos con que Nicea es el cristianismo hacia acá, entonces nunca llegaremos a leer los manuscritos del Mar Muerto porque no son relevantes. Y eso sucede con estos pregoneros de sana doctrina. Ninguno estudia Qumran, ninguno. Claro. Porque Igual para no empezar, quita, no, eso no quita que no haya cierta influencia indirecta de la cultura griega sobre la teología cristiana que se va a desarrollar. Por sí, a ver, ejemplo, en Pedro se cita el tártaro. sí. Lo que pasa Eh, es que Pedro, y esto es muy importante que entendamos, está usando la Septuaginta como base. mm, Y obviamente, como están usando la Septuaginta por la audiencia, la Septuaginta ya tiene intrínsecamente ideas helénicas que ya han sido claro, aceptadas. Pero Pedro no está asumiendo el tártaro griego dentro del concepto del tártaro griego. Está tomando un préstamo cultural para explicar una idea que es judía. O sea, exacto. el tártaro es la mejor manera de definir el abismo. ¿Me hago entender?
Esos son Ok, préstamos culturales. Es igual que la Biblia tome préstamos culturales para definir a los seres celestiales. O sea, puede tomar un préstamo de Mesopotamia, está tomando un préstamo de egipcio. No quiere claro. decir que la teología de ellos no es una teología particular, porque lo es. Que la teología hebrea se parezca a otras teologías es porque culturalmente son hermanas, no porque la Mm, teología es una copia. Ese es el claro, problema con esta tal cual. gente. Entonces, sí, toman ideas helénicas, las desarrollan, obviamente, pero no se quedan enteramente metidas allí. Lo interesante no es eso. Lo interesante es estos grupos de sana doctrina, donde más los ves, donde más notas que son de esa línea de sana doctrina, repito, es en la forma en la que predican o tratan de explicar la Biblia hebrea. Porque me van a disculpar si la frase suena mal, pero es algo que yo también dije ayer en la clase del Concilio Divino. Cristianizan conceptos hebreos. Tú no puedes cristianizar un concepto hebreo porque el cristianismo no existe en la Biblia hebrea todavía. Hay que respetar los tiempos en los que se desarrolla la teología. ¿Ok? Que una teología hebrea tomada por el judaísmo, desarrollada por el judaísmo, va a terminar identificando en esencia una secta, porque eso era lo que era en un principio, una secta judía, que es el cristianismo naciente, el cristianismo recién nacido, eso es otra cosa. El cristianismo recién nacido entiende un concepto hebreo desarrollado por el cristianismo y lo aplica a sí mismo, pero no significa que ese concepto cristiano está presente en la Biblia hebrea. Pues ese es un problema. Muchos académicos están siempre en dos bandos. Los que dicen que el Viejo Testamento no tiene nada que ver con el cristianismo y los que dicen que el Viejo Testamento refleja el cristianismo. Entonces, yo soy de los que cree que el Viejo Testamento refleja el cristianismo. Ahora, reconozco totalmente que el cristianismo no está presente en el Viejo Testamento, por una cuestión de tiempo. Pero los de sana doctrina, este grupo no distingue eso. No distingue eso, te van a empezar a explicar meramente desde el cristianismo ideas de la Biblia hebrea, y eso está mal, porque por ahí te Claro. das cuenta que empiezan a afectar la doctrina, y es peligroso. Si yo Mirá, le digo a una persona, dime, dime. eh, o terminar la idea que yo ahora te comento. Ok, te doy un ejemplo que di ayer en la clase, pero es que es importante. Si yo le digo a una persona, cuando lee Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, que cuando Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, es la Trinidad. ¿Qué ocurre cuando esa persona se tropieza con un judío y le diga que Dios no está hablando con ninguna Trinidad allí, que está hablando con ángeles? Y se tropiece con Ugarí, donde los dioses van hablando en plural y uno de ellos ejecuta. O se tropieza con Egipto, donde sucede exactamente lo mismo. O se tropieza con Mesopotamia. Entonces se va a dar cuenta que la evidencia más antigua no es la teología que le enseñaron. La evidencia más antigua tiene más peso. Ah, pero ¿qué te van a decir los de sana doctrina? No mitologices la Mitologices. Biblia. Sí, no me metas mitos en la Biblia que los mitos son falsos. Oye, disculpa, hermano, pero la Biblia se está tomando de estas culturas porque para la Biblia lo sobrenatural es real. Si tú me le sacas el mito a la Biblia, entonces tienes que dejar de creer en los ángeles, en los demonios y en la resurrección de Cristo, porque todo eso es sobrenatural. Es parte de la esencia de la Biblia. Y es uno de los grandes problemas que yo veo con los de sana doctrina. Tienen que sacarle todo concepto sobrenatural, menos a este. Pero es Claro. que Jesús se explica en los mismos conceptos, no puedes hacer Eh, eso. hay dos temas ahí, me parece, para Ujú. ver. Eh, Dime. uno es el tema de la noción de mito como algo malo. Sí, Se demoniza el mito, digamos. No se comprende como tal cual es, que es la idea rectora. El mito, o sea, en las culturas antiguas más paganas, es la palabra de Dios para nosotros. O sea, porque el mito es la narrativa, el relato rector de la sociedad, el que lo organiza, donde salen los criterios y los patrones para observar y analizar el mundo. O sea, son claro, los lentes para ver con definición la realidad. claro, Entonces, eso es como no se entiende, no se comprende esa realidad del mito, se lo ve como una mentira, un relato mentiroso que no sirve para nada. Entonces, entonces no tiene pasa a tener validez. esa visión que te decís vos. Y después la otra cosa que es un pensamiento más personal mío, que tampoco comprenden al cristianismo, como decías vos, el cristianismo naciente, en su contexto. Es decir, lo aíslan de la realidad, digamos, histórica. ¿Por qué? Porque como decías vos, en algún punto se quiere volver a la persona de Jesús, que es nuestro centro y nuestro modelo, pero con una mirada más occidentalizada y más moderna de la historia.
Pero si Sí. uno volviera al principio, quizás se daría cuenta que el cristianismo es una especie, desde mi punto de vista, esto después si querés me lo refutás, es como una especie de homilética o un midrash de la esencia del judaísmo que estaba siendo opacada y que estaba siendo corrompida por el sistema religioso. Me explico un poquito mejor. Ponele, ¿viste eh, cuando se iban a hacer los sacrificios al templo, que había comerciantes que vendían cosas? Bueno, la gente necesitaba ir a comprar esas cosas para hacer los rituales, para ofrecer lo que dictaminaba la ley. Pero Jesús va y tira todo, se enoja. Entonces, por ahí vas a escuchar como dos conceptos. Uno, que esa gente estaba mal puesta y no tenía que haber comercio en el templo. Y la otra, Ujú. que sí, que tiene que haber, porque si no la gente no puede acceder al, Al a la ritual. palomita, al ritual, pero lo que no tiene que haber es corrupción. Es decir, generar un sistema donde haya un monopolio, donde los sacerdotes se beneficien del comercio del templo y les quede toda la plata, digamos, el recurso para ellos por un teje-maneje político. Claro, Entonces, que es la frase de Jesús, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no exacto. tengo problema en que comercialice, pero no roben. Exacto. Entonces el cristianismo y el perdón de Dios, así como pasó con la reforma con la iglesia católica, que vendía las indulgencias, bueno, a ver quién colabora a construir esta catedral, bueno, al que colabora le perdonamos todos los pecados. Sí, Como el evangelio de la prosperidad de hoy también, ¿no? sí, sí. Las indulgencias, bueno, como que en ese momento el sistema religioso estaba como inaccesible. El perdón de Dios estaba como inaccesible a causa del sistema religioso. Entonces, cuando viene Sí, Jesús y ofrece un perdón a través de la fe, de la sola fe, en algo que ya los profetas predicaban, digamos, que es, sí. eh, que es la esencia del judaísmo, es el reconciliarte con Dios, el volver a Dios, el amar a tu prójimo y el amar a Dios por sobre todas las cosas. Era algo liberador para la cultura, digamos, judía en ese momento, y por eso es como que la esencia volvió a aflorar y volvió a darle un sentido de trascendencia a esa persona que tiene un pensamiento trascendente, que es una persona espiritual que busca y ama a Dios, y por eso adoptó el cristianismo. ¿Entendés? Es una Bueno, perspectiva, estoy haciendo sí, sí, sí. Un recuento. sí. Dale, a ver. Entonces, perdóname que te lo ato con esto de la sana doctrina. Entonces, los de la sana doctrina hoy me parece que más son como los fariseos, ¿viste? Que quieren mantener un sistema, quieren mantener un estatus de poder, un orden, quieren Yo diría como que quieren mantener solidificar la esto. influencia. También, también. Sí, porque fíjate una cosa. Voy primero como tratando de tocarte los puntos que me diste, ¿no? Eh, Empecemos por el problema del mito. Voy a tratar de escalar esto porque no es muy fácil, ¿no? Eh, si una persona le saca la parte sobrenatural a la Biblia, muchas de las ideas presentes en la Biblia no tienen sentido, porque la Biblia no es atea, porque la Biblia consiste en la participación de entidades. De hecho, acabo de poner un artículo en la Escuela de Alejandría respecto al tema del plural de Elohim, y fíjate que muchos de los argumentos que da el doctor Michael Heiser respecto a eso es que la Biblia es excesivamente clara en que hay una dimensión sobre nosotros con entidades que refleja lo que sucede en la Tierra. O sea, es algo que ellos ven que funciona así. De hecho, tú notas, hay una historia que yo siempre utilizo de referencia que es muy interesante, que es la historia de la Ilíada, de Homero, de la guerra de Troya. O sea, la guerra de Troya surge por un conflicto entre los dioses, que se refleja en la guerra de Troya. Y es la forma en la que ellos, los troyanos, entienden lo que les pasó. Para ellos no fue como, ay, es que el rey este vino y nos quiso matar. ¿Y por qué? No sé, rey loco. No, mira, este rey vino y nos quiso matar porque resulta que esta mujer fue secuestrada por este hombre, el príncipe nuestro, porque se la entregó la diosa tal. O sea, que la diosa es la que está causando este problema. Ellos obviamente tienen que ir poco a poco escalando a la raíz del conflicto y ellos no pueden ver una raíz del conflicto sin sus dioses. Sus dioses son parte de su vida. Entonces, eso por un lado, de que no puedes desarraigar a la Biblia de su contexto, ¿no? Segundo, el problema de la enseñanza del mito. Si tú me dices a mí que tiene algo negativo la enseñanza detrás de un mito, entonces no sigamos educando a nuestros hijos con el cuento del pastorcito mentiroso.
Es lo mismo. La historia no es real, no hay evidencia de que la historia haya sido real, pero el lenguaje del cuento nos está tratando de dar una moraleja que es importante, sea o no sea real. Jesús dio muchas parábolas que en ningún momento dijo que eran basadas en nada real, pero las parábolas de Jesús era porque sabía que le iba a entender así la gente. ¿Me explico? Y aún muchas de las parábolas no las entendieron porque tenían un mensaje de sabiduría detrás que él tenía que ir desglosando, que él tenía que explicarles, ¿no? Sin embargo, hay una parte del mito que quiero dejar a un lado para responder lo segundo que tú planteas, y es con respecto a el concepto de los de sana doctrina, sobre todo con el asunto del templo y el cristianismo. El cristianismo tiene algo que a mí me parece muy bonito cuando lo estudio precisamente desde la cultura y desde la mitología. El cristianismo tomó ideas judías, porque son judíos los autores del Nuevo Testamento y porque los primeros cristianos son judíos, pero ellos le brincaron por encima a toda la teología que sienten que inventó el judaísmo para tratar de volver a la raíz hebrea. Y tú dices, ¿cómo así? Bueno, la esperanza hebrea era que Yahvé iba a gobernar las naciones. El judaísmo en algún momento se adaptó a la idea, una parte de él, los esenios particularmente no y los cristianos tampoco, se adaptó a la idea de que tenían que aliarse con el Imperio Romano, que fue lo que sucedió con los saduceos y en parte con algunos fariseos. Los esenios y los cristianos no. Los esenios y los cristianos querían volver a la promesa de Yahvé de que él iba a reconquistar las naciones, que las iba a recuperar, porque eran suyas, la herencia de las naciones. El judeocristianismo reconocía la idea hebrea de que Dios no habita en un templo, de que a Dios no le gusta quedarse en un lugar hecho por manos humanas, que Dios siempre lo dijo, yo no, yo soy un peregrino en el mundo, yo vivo en las montañas. Y ellos rescataron esa idea identificando precisamente a Jesús como alguien peregrino que iba por toda Israel y además de ir por toda Israel predicando, donde Jesús manifestaba su verdadera naturaleza en donde era, en los montes, en las montañas. Jesús nunca se sintió cómodo con la idea de quedarse en Jerusalén en el templo, al contrario, decretó que iba a ser destruido. Entonces, ves cómo de alguna manera el cristianismo trató de rescatar la raíz a través de Jesús, trató de volver tú me entiendes este concepto, al Yahvé Baálico, ¿ok? El guerrero de la tormenta que trae salud, que tiene un pueblo que no está encerrado, encapsulado en una nación, porque el proyecto de Jesús nunca era simplemente Israel, él siempre habló de algo que iba a ir más allá y de una fe que no encontró en la nación de Israel, sino de una fe que iba a encontrar en los gentiles, que refleja precisamente las palabras de Isaías de que Egipto, Asiria y otros países iban a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma el cristianismo entendió que no podías encerrar a Dios en una teología meramente institucionalizada. ¿Me explico? De hecho, otra cosa que a mí me llama mucho la atención de Jesús es, eh, por así decirlo, esa cualidad que tenía Jesús de materializar en él eh, eventos muy importantes para la fe de Israel. ¿Cómo te lo explico? Uno de los libros que a mí más me gusta y que lo di, eso está en mi módulo 2 de mi diplomado del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, el segundo Éxodo. De hecho, hay un libro que se llama The Foreshadow of the Exodus, es la sombra del Éxodo. Y es cómo Jesús en todo su ministerio replica el Éxodo, vuelve a hacer el Éxodo. Jesús hace exactamente el éxodo, o sea, él sale del bautismo que refleja el paso por el mar muerto. Fíjate que Primera de Corintios capítulo 10, Pablo hace una síntesis del cruce por el mar muerto diciendo todos fueron bautizados en el agua, porque es el mar, el paso del mar es el bautismo. Entonces, el bautismo de Jesús es ese atravesar el mar muerto. Jesús va después de eso, empujado por el Espíritu al desierto 40 días. ¿Dónde estuvo en el desierto de Israel? 40 años. ¿Ok? Y en el desierto, él se enfrenta a las entidades demoníacas. ¿A qué se enfrentó Israel en el desierto? A los Shedim, los dioses de los que Yahvé tenía que andarlo salvando. Entonces tú ves que hay una réplica del Éxodo. Y tú notas que Jesús está de alguna forma manifestando que el Éxodo no va a llegar hasta Jerusalén. El Éxodo va a continuar. Y ese Éxodo nos incluye a nosotros los cristianos. O Si sea, en me haces nosotros referencia, ¿me referencias un poquito lo de los Jedín en el desierto? eso está en Deuteronomio. ¿Ok? Deuteronomio, si mal no recuerdo, Deuteronomio 32. Pero no más sé el versículo exacto, pero está por Pero ahí. más o menos Los, así, parafraseando.
Sí, cuando dice, ustedes sacrificaron a los Shedim, a dioses que sus padres no conocieron. Es un reclamo que le hace Dios a ellos. Claro, la palabra que se traduce Shedim es demonios, porque demonios, daimon en el griego, en algunas acepciones significa deidad territorial. Los Shedim son dioses del desierto. Yo los comento en la última clase del módulo 1 del Concilio Divino que estoy dando actualmente. El detalle está en que el cristianismo, de alguna forma, entiende mejor la Biblia hebrea, porque él la entiende utilizando los elementos de la Biblia hebrea, cosa que el judaísmo como que evadió un poco, porque el judaísmo en algún punto también quiso desmitificar la Biblia hebrea y quitarle el sentido al pasaje, además por antipatía al cristianismo, por supuesto, porque todas las cosas que hacía el cristianismo, el judaísmo tenía que inventar un contrapunto. Lo interesante es que los predicadores de sana doctrina no ven esto así, no lo enseñan así. Ellos van a renegar del mito todo el tiempo, van a decir que no hay que verlo de esa manera, pero ellos se afianzan de ideas que supuestamente Jesús dijo, pero realmente Jesús no las dijo. Ellos la entienden así, que es distinto. Cuando hablamos de los de sana doctrina, hay una Por cosa que a mí me ejemplo, preocupa. por ejemplo, que Un ejemplo de eso. no entendí, no entendí eso. Te doy un Por ejemplo. ejemplo, Yo, yo, algo que haya dicho Jesús que estos hermanos, digamos, estén interpretando, digamos, a su manera. Sí, Mateo 22 o 23 habla de que los de la resurrección no se darán en casamiento. Ellos utilizan mucho este pasaje porque ellos creen puntualmente que en Génesis 6 no hubo un cruce entre seres celestiales y humanas. Ellos creen en la simiente de Set, que es una idea que surge en el siglo III con Julius Africanus. Él es gracioso que tomen su doctrina precisamente de un nicedino antes de Nicea, pero bueno, eh, no revisan historia, que ese es el problema. Llegan de Nicea para acá. Obviamente, en Nicea para acá existen dos posturas sobre Génesis 6, la postura de los ángeles y la postura de la simiente de Set, que no existe en ningún lado de la teología bíblica. O sea, no existe la simiente de Set ni en los apócrifos, yo la he encontrado. Encuentro más la descendencia de Caín, si soy honesto. Entonces, eh, ellos quieren sacarle la parte mitológica a Génesis 6 y por lo tanto hay que convertir a los ángeles de Génesis 6, que no son ángeles, pero a los seres de Génesis 6 hay que convertirlos en humanos. Entonces son otra línea, la línea de ser. Ok, perfecto. ¿Qué se agarran ellos diciendo que esa debe ser la interpretación? Porque una cosa es que existan varias posturas y otra es la que ellos aceptan. Ellos la aceptan porque según ellos Jesús dice que los ángeles no tienen sexo y son asexuales. Porque dice que los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Ese es un ejemplo donde no entendiste nada del contexto y me estás creando una doctrina. Jesús está hablando de a qué hermano le va a pertenecer la mujer que tuvieron todos los hermanos. Evidentemente no es un asunto biológico, es un asunto social. ¿A quién de ustedes ella le va a pertenecer? A ninguno, porque ni todos ustedes tenían que casarse con esta mujer porque ella tenía que tener hijos. No hay necesidad de tener hijos porque son inmortales. Por lo tanto, serán como los ángeles en el cielo que no se casan, no tienen la necesidad de casarse, no hay necesidad de reproducirse. Pero eso no quiere decir, como los ángeles en el cielo, que por cierto no tienen pena. Eso no fue lo que Jesús dijo. Me explico, ese es el problema. Ellos crean toda una doctrina malentendiendo el contexto de las palabras de Jesús. Además, otra cosa que yo les digo mucho, no, Jesús está hablando de los ángeles en el cielo. Sí. ¿Qué ocurre en Génesis 6? Ah, en la tierra. Entonces, tú te darás Claro. cuenta de que Hay algo, dime. perdóname, te me echo algo. Cuando hablan Ujú. de este pasaje, Jesús está haciendo referencia al divorcio, no al sexo. O O el sea, el divorcio es casamiento. una cosa, el casamiento es una cosa, el sexo es otra. O sea, el casamiento es la vinculación, digamos, hasta que la muerte, hoy entendido así, hasta que la muerte te separe con la otra persona. Pero no está hablando de sexo Jesús ahí. O sea, ¿por qué se deduce que cuando Jesús dice que, como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, está diciendo que en realidad no tiene sexo? No, no se deduce, no se sigue. No, yo sé, pero además de eso, otro detalle. Eh, He visto mucho. Puntualmente este caso es interesante, el caso de Génesis 6, porque es un buen ejemplo Ahora, de ahora te agrego otra cosa a ese texto que me parece cómo que es los muy de sana interesante. doctrina no hacen exégesis correctamente y tratan de... Primero, ya sabemos que uno de sana doctrina no va a leer el libro de Enoch. Me Ok, perdí, me perdí. Voy a ser ¿cómo? como los 10, voy a ser como los de la audiencia, me perdí. No, no me perdí.
eh, queda pendiente entre paréntesis, porque creo, Jonathan, que es como buscar otro tema, pero me llama la atención el análisis que hace Jonathan con respecto a, ¿verdad? ¿Por qué asociar la pregunta de quién es marido entonces al final de esta mujer, asociarlo con, bueno, lo que ha propuesto? Pero como sería como irnos más allá de lo que estamos, bueno, de lo que estamos escuchando, pues yo creo que queda como paréntesis o una pregunta para otro momento que nos ayudemos. Porque gracias, Jonathan, por lo que has dicho, y es cierto, no se debe asociar, porque no es lo que tampoco está el señor ahí colocando. Me acabo de dar cuenta, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos luego tratar. Estoy haciendo las veces de Excelente. la audiencia que escuchará Está y bien, está bien, está bueno. Gracias, gracias. vale. Antes que vayas a eso, te acoplo algo más a ese texto que el otro día hablé con varios hermanos de este tema y uno siempre se plantea cómo va a ser la eternidad, porque el cristiano tiene la esperanza de la resurrección, que desde Sí. mi punto de vista obviamente significa que Dios no va a dejar vacío de significado de humanidad al futuro, porque desde la ciencia decimos, bueno, en algún momento la energía se va a acabar y todo va a colapsar y ya no va a existir nada, pero no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es que más allá de eso, sea como fuere, vamos a seguir viviendo y vamos a vivir una plenitud de la cual no hemos experimentado aún. eh, a causa de los planes de Dios, vamos a experimentar su amor, etcétera. Bueno, en la eternidad, ¿no? Pero ¿quién dice que no va a haber sexo ahí en la eternidad? Digo? Es un Si planteamiento que vamos se a hace comer, mucho. si vamos, Jesús dice que va a compartir la copa con nosotros en ese día. Sí, O sea, sí, vamos a sí. comer. Entonces, si las cosas van a ser como acá en la Tierra, en algún punto de vista, en el sentido de que acá en la Tierra, digamos, se manifiestan ciertas cosas y podemos hacer ciertas cosas, que en el cielo no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a estar sentaditos ahí alabando a Dios, que es algo que me encanta hacer, pero vamos a estar ahí sentaditos, digamos, el 100% bueno, del tiempo, porque ya no va a haber 24 horas, vamos a estar ahí alabando, cantando una canción o cantando otra, que no sé si en hebreo. Yo me parece que la eternidad y la libertad que Dios, que habla Pablo, la libertad de los hijos de Dios, que habla, ahora me vas a hablar un poquito de eso si querés, no tiene que ver con este pensamiento de que en la eternidad vamos a estar alabando y nada más. O sea, para mí que la eternidad va a ser algo muy parecido a esto, mucho más excelso, mucho más perfecto, pero también va a ver muchas cosas que hay acá. Bueno, Como que en fíjate, la sana doctrina es la eternidad es la alabanza y la adoración plena a Dios, como en un culto evangélico y nada más.